Queridos hermanos, buenos días, bienvenidos a este quinto domingo de Pascua. La liturgia de la palabra es sumamente rica, pero tiene una invitación esencial que nos hace en el día de hoy. Permanecer unidos a Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos conceda la gracia de mantenernos firmemente anclados en Jesús, injertados en Él, unidos a Él, de tal manera que podamos ser alimentados de Él y producir frutos abundantes. Amén. Vamos a escuchar nosotros el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, nos encontramos con una liturgia de la palabra sumamente rica. Mire que la primera lectura nos presenta un momento difícil para Pablo. Recuerde que Pablo comenzó siendo Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, y bueno, Jesús se le apareció en el camino cuando iba llegando a Damasco y Saulo se convirtió. Y se va a convertir realmente en el gran evangelizador. Pero a él le tocará arrastrar por un tiempo con esa fama que se había creado de ser el perseguidor. Y aquí va con Bernabé a Jerusalén, pues los discípulos no quieren recibirlo. Le tienen miedo, claro que sí, tenían razón de tenerle miedo a Saulo, pero Bernabé, que es un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, un hombre creíble, un hombre en el que todos confiaban, va a contarles la conversión de Pablo, cómo Jesús se le apareció en el camino a Damasco y cómo Pablo está predicando realmente en el nombre de Jesús. Ante la mala fama que tenía Pablo, lo que encontró fue el rechazo. Pero ante la buena fama y la credibilidad de Bernabé, todos recibieron a Pablo. Qué bueno es mantener una buena fama, una credibilidad. Qué bueno es que nosotros nos preocupáramos más de nuestra buena fama, de ser creíbles, de nuestro buen testimonio. Por supuesto que no para ser aplaudidos, eso es lo que menos importa, pero sí que seamos creíbles, porque muchas veces decimos cosas bonitas, pero no hay quien nos crea porque nuestro testimonio es totalmente lo contrario. Entonces aquí, pues, el testimonio de Bernabé hace que acepten a Pablo, porque Bernabé es un hombre lleno de fe, de Espíritu Santo, un hombre creíble, un hombre confiable. Ya en la segunda lectura nos encontramos con un texto de la primera carta del apóstol San Juan. Un texto que es fundamental. Dice: hijos míos, no amemos solamente de palabras, amemos de verdad y con las obras. Por ahí mucha gente diciendo que no, que solamente nos salvamos diciendo que Jesús es el Señor. Solamente diciendo que creo en Cristo, solamente. ¿Y cómo muestras que realmente crees en Cristo? La palabra de Dios insiste en las buenas obras, las obras de misericordia.
Ya no las obras de la ley, sino las obras de misericordia, esas obras que el mismo Dios produce en ti si realmente crees en Él. ¿Piensas tú acaso que si tú de verdad crees en Cristo, tú vas a seguir viviendo en el egoísmo, en la apatía, en el desinterés por los demás? No. Porque creer en Cristo es unirse íntimamente a Él, es dejar a Cristo vivir en tu vida y Cristo va siempre a hacer el bien. El egoísmo desaparece, las envidias, los celos, la prepotencia, la soberbia, todo eso desaparece si Cristo vive en ti. Y aquí Juan es muy claro en eso. Juan va a insistir en que no amemos solamente de palabras, que amemos de verdad y con las obras. Y dice, en esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Y va a decir que el que cumple los mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y que en eso conocemos que permanecemos en el Señor, en que cumplimos los mandamientos, porque es que si yo permanezco en Dios y Dios en mí, entonces la obra que voy a realizar es la obra de Dios. Ya en el Evangelio hemos escuchado el texto donde Jesús nos insiste en permanecer unidos a Él. Y dice, sin mí nada pueden hacer. Dice también aquí, el árbol que no da fruto es cortado, se seca, se muere y se echa al horno para que arda. Pero el árbol que da fruto se poda para que dé muchos más frutos. ¿Tú te imaginas a Dios arrancándote de raíz porque no produce frutos? Frutos de vida eterna porque no haces el bien, porque no sirves. ¿O te imaginas a Dios cuidándote, podándote, quitando de ti lo malo para que puedas reverdecer y vivir cada vez más y producir abundantes frutos porque estás produciendo frutos? El Señor Jesús te invita a permanecer en Él y dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Los frutos, pues son esas obras de misericordia, el bien que puedes hacer. Tú eres discípulo del Señor, ¿no? Eres seguidor de Cristo y Cristo pasó por la vida haciendo el bien. Tú no puedes pasar por la vida de otra manera, haciendo el bien también. Pues bien, querido hermano, que el Señor te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe y que tengas un maravilloso domingo.